No te olvides de gustar, comentar y suscribirte. Golpea la campana para nuevas historias. La princesa Amara del Imperio Lotario había sido enseñada muchas cosas sobre la Tierra. Su especie había observado a la humanidad durante siglos, estudiando su historia, cultura y lo más importante, su biología. En el Imperio Lotario, la perfección genética lo era todo. Una raza de seres que desde hace mucho tiempo conquistaban enfermedades y envejecimiento, los Lotarrians todavía buscaban una manera de superar la frontera final de la evolución biológica, la mente. Las leyendas hablaban de los terrícolas, criaturas adaptables y muy resistentes que poseían un espíritu infinito y una inteligencia creativa que no se ajustaba a través de la galaxia. Durante años, Amara había entrenado para este momento. Su pueblo había formulado una teoría. Los genes humanos de la Tierra, cuando se combinaban con el ADN Lotarian, podían desbloquear un nuevo nivel de conciencia y elevar las habilidades del imperio más allá de lo que habían soñado. La idea era simple: la inyección humana de la Tierra sería la clave para sobrecargar los poderes mentales Lotarian. Así, después de meses de diplomacia cuidadosamente organizada y de los tratados necesarios, la princesa Amara había venido a la Tierra. Aterrizó en una zona aislada en el suroeste de los Estados Unidos. Su nave se ocultó y su presencia secreta. Era imperativo que los humanos no conocieran su verdadera misión, al menos hasta que el proyecto hubiera comenzado. En público, sería conocida como embajadora, allí para estudiar la raza humana y sus peculiaridades. En privado, comenzaría el proceso de inyección, obteniendo una muestra humana para experimentación genética. Su nave, aunque disfrazada de un simple barco diplomático, tarareó con tecnología alienígena. La princesa no estaba sola, acompañada por un pequeño pero poderoso equipo de científicos y guardias, encargado de asegurar su éxito. Mientras Amara salía del barco, el aire se sentía extraño para ella, pesado, desconocido. Había leído sobre la atmósfera de la Tierra, pero sentir que en su piel era otro asunto enteramente. Sin embargo, a pesar de la alianza de todo, algo sobre la Tierra se sintió caliente. Casi bienvenido. Amara se levantó alto, su piel etérea y plateada brillando ligeramente en la luz oscura del crepúsculo. Sus ojos de lavanda, imposiblemente claros e inteligentes, escanearon el horizonte. Ella había aprendido mucho sobre la Tierra en sus estudios, pero ni siquiera ella podía predecir lo que estaba a punto de desplegarse. A lo lejos, un grupo de humanos se acercaba a científicos y oficiales militares, informados por sus gobiernos sobre las supuestas intenciones pacíficas de la princesa alienígena. Ella ya podía sentir el malestar en sus movimientos, pero también una sutil curiosidad. Era claro que no era la primera vez que la Tierra había sido visitada por extraterrestres. Pero por todo su conocimiento de los alienígenas, nada podría haber preparado a estos humanos para lo que iba a pasar. Parte 2. Primer contacto. El grupo de humanos llegó a su ubicación en menos de 30 minutos, guiado por los sensores avanzados de Amara. Llegaron en un convoy de camiones militares, pero su conducta era sorprendentemente civil. El líder del grupo, un hombre de mediana edad llamado Coronel Harris, dio un paso adelante. Estaba vestido con un uniforme militar de emisión estándar, pero la forma en que se llevaba sugirió experiencia. Había visto guerra, diplomacia y todo lo que había intermedio. Princesa Amara, dijo con un arco, aunque su voz temblaba ligeramente, como si la gravedad de la situación se estuviera hundiendo. Es un honor conocerte finalmente en persona. La expresión de Amara se ablandó, y se inclinó la cabeza. El placer es mío, Coronel Harris. He admirado desde hace mucho a su especie. Son criaturas fascinantes. Harris dudaba. Hemos oído mucho sobre usted también. Los avances de su pueblo en medicina, tecnología e incluso diplomacia. Confío en que usted ha encontrado nuestro planeta a su gusto. La mirada de Amara parpadeó sobre los humanos que se habían reunido. La estaban observando cuidadosamente, sus expresiones una mezcla de temor y miedo. La Tierra, ella había aprendido, era un mundo dividido. Los humanos podrían ser impredecibles. Pero ella los había estudiado durante el tiempo suficiente para saber que podía confiar en su codicia, su curiosidad y sobre todo su ambición. Sí, respondió ella,
su voz tranquila, pero llevando una autoridad innegable. Pero hay algo que necesito. Un procedimiento que debo realizar con la ayuda de tus mejores científicos. Las cejas de Harris se llenaron ligeramente. ¿Un procedimiento? ¿A qué te refieres exactamente? Amara sonrió poco, sus ojos lavandas brillando con un toque de misterio. Un procedimiento genético. Uno que podría cambiar el curso de la historia, si usted está dispuesto a participar. Hubo un silencio incómodo mientras Harris procesaba sus palabras. Intercambió miradas con los otros oficiales detrás de él. Se habían preparado para muchas cosas, acuerdos comerciales, intercambios culturales, quizás incluso para la revelación de nuevas tecnologías. Pero la experimentación genética fue un paso mucho más allá de lo que habían previsto. Me temo que no entiendo completamente, dijo Harris, tratando de mantener su voz firme. Necesito un sujeto humano, dijo Amara claramente, su mirada se fija en el suyo. Sus genes. Necesito una muestra. Esta es parte de la razón por la que he venido aquí para combinar nuestro ADN y abrir algo mayor. La palabra mayor colgada en el aire como una amenaza, sus implicaciones mucho más complejas de lo que esperaba el coronel. Aún así, permaneció compuesto. Había sido entrenado para momentos como este, porque cuando lo desconocido hizo sentir su presencia. Princesa, comenzó, su voz bajando, ¿está diciendo que quiere experimentar con humanos? Para tus propios propósitos. Amara inclinó la cabeza un poco. No es un experimento, coronel. Es una evolución. Sus palabras parecían llevar una promesa no hablada, una invitación a algo que pudiera cambiar el mundo. Los humanos del grupo parecían desgarrados. Habían oído rumores de visitantes alienígenas antes, pero ninguno tan sofisticado como esto. Algunos estaban ansiosos por aprender, otros profundamente sospechosos. Aún así, todos tenían miedo. Te aseguro, continuó Amara, su voz suave pero persuasiva, esta es una oportunidad para ambas especies. Puedo ofrecerles avances que aún no pueden imaginar. Solo necesitan confiar en mí. El coronel Harris tenía que tomar una decisión. Y no fue fácil. Por un lado, la oferta era tentadora. Tecnología lotarriana, avances genéticos, posiblemente una forma de eliminar enfermedades, extender la vida humana o mejorar las habilidades cognitivas. Por otro lado, había una sospecha cada vez mayor dentro de él. Decidió que la mejor manera de manejar esta situación era por medio de la precaución, así que pidió una consulta privada con sus superiores, dejando a la princesa alienígena y a su equipo por el momento. Mientras tanto, la princesa Amara se quedó silenciosamente, mirando a través del convoy humano. Ella sintió sus ojos en ella, algunos estaban llenos de admiración, otros, temor. Sus pensamientos se volvieron a su misión. La inyección tenía que ocurrir. La supervivencia del imperio lotarrio dependía de ello. Lo que Amara no esperaba, sin embargo, fue la profundidad de la resiliencia de la humanidad. Había leído sobre las guerras, la confusión política y las profundas divisiones que atravesaron las culturas de la Tierra. Nunca se había encontrado con una alienígena como ella. La sofisticada belleza de su apariencia, la precisión de su lenguaje y las escalofriantes implicaciones de su oferta amenazaron con desenredar todo lo que había entendido sobre la diplomacia. La Tierra no estaba preparada para esto. Nadie lo estaba. La tienda zumbaba con discusiones urgentes en el momento en que Harris entró. Sus consejeros ya estaban hablando entre sí, sus voces encajadas con tensión. ¿Confiamos en ella, señor?, preguntó el doctor Davis, un renombrado bioético y uno de los asesores científicos, su rostro pálido. Su oferta, lo que ella sugiere, podría ser un cambio de juego para la humanidad. Estamos hablando de un potencial salto en la evolución humana, ¿pero a qué costo? ¿Y si sus métodos son mucho más peligrosos de lo que ella deja? El coronel Harris le echó una mano a través de su cabello corto. Harris asintió con la cabeza. Lo sé. Hemos oído rumores de manipulación genética en especies alienígenas, pero ninguno de ellos ha sido tan abierto acerca de sus métodos. No podemos permitirnos ser ingenuos aquí,
pero tampoco podemos permitirnos rechazar una oportunidad como esta sin entender plenamente lo que está en juego. A medida que las discusiones se calentaban más, el Dr. Davis mencionó un pensamiento que le había estado rozando. ¿Y si no se trata solo de elevar a los lotararios? ¿Y si el objetivo real es algo más oscuro? Si su especie está tan avanzada, ¿por qué nos necesitan? ¿Por qué específicamente el ADN humano? La frente de Harris surgió. Esa era la pregunta que había estado rondando en la parte trasera de su mente. La Tierra estaba lejos de ser perfecta, pero la idea de que Amara y su pueblo necesitarían genes humanos para cualquier otra cosa que un supuesto salto evolutivo no se sentó bien. Había algo más en esta historia, algo que Amara aún tenía que revelar. Davis, Michei, vuelve al trabajo, ordenó Harris. Necesitamos toda la información que podamos reunir sobre el Imperio Lotario, su historia, sus avances tecnológicos, todo. Mañana tomaremos la decisión final después de consultar con nuestros superiores, pero por ahora esperamos. Harris mantuvo su compostura pero no pudo evitar que la sospecha que crecía dentro de él. No tenemos duda de que su tecnología está avanzada, princesa. Pero debemos considerar las consecuencias de lo que está pidiendo. Habla de combinar nuestros genes con un propósito más alto, pero aún no tiene que explicar lo que pretende hacer una vez que comience el proceso. ¿Cómo funcionará esta inyección humana? ¿Qué le hará al sujeto de prueba? ¿Y qué nos sucede cuando su especie tenga lo que quieren? Los ojos de Amara parpadeaban, y por primera vez, un indicio de algo parecido a la diversión apareció en su rostro. Ella inclinaba su cabeza, sus ojos de lavanda estrechando un poco como si contemplando cuanto debería revelar. Usted hace preguntas, coronel, y yo respeto eso. Quizás no he sido completamente claro, pero no intento engañarte. Nuestra especie, como saben, ya ha perfeccionado mucho de lo que podrían considerar imposible. Hemos eliminado la enfermedad, erradicado la muerte en su forma natural, e incluso trascendió las limitaciones de nuestros cuerpos físicos. Cuando se combina con nuestra tecnología avanzada, esta inyección humana no solo mejorará las capacidades mentales de su especie, sino que también desbloqueará el potencial que nosotros los lotarianos hemos estado buscando. ¿Qué ganan los Lotarians de esto? Hemos oído que usted afirma que es para el mejoramiento de su especie, pero no tenemos garantía de que no es solo una manera de usarnos para otra cosa. ¿Cómo podemos confiar en ti? Amara sonrió con poco sentido, su expresión casi condescendiente. Confianza, Dr. Davis, es algo delicado, pero tranquilos, buscamos solo conocimiento y evolución. Nosotros los lotararios no esclavizamos. Nosotros elevamos. Sin embargo, mientras ella hablaba estas palabras, Harry sintió la sutil ambigüedad en su tono, algo que no podía colocar. Había cierta certeza en su discurso, pero también un hambre silencioso y casi imperceptible detrás de él. Miró a su equipo, luego volvió a Amara, y por un breve momento, consideró sus palabras. ¿Y si este era el punto de inflexión para la humanidad? ¿Y si pudieran ascender a un nivel de conocimiento, poder y longevidad que solo los Lotarians podrían ofrecer? Pero en el fondo, Harry sabía que ningún regalo no vino sin un precio. Y el precio de confiar en la princesa Amara podría ser más alto que lo que estaban dispuestos a pagar. La sutil amenaza en sus palabras era inconfundible, y colgó en el aire, más frío que cualquier cosa que había dicho antes. Mientras Harry se alejaba de la reunión, su mente se aceleró. Cualquiera que sea la decisión que tomen, alteraría el curso del futuro de la humanidad para siempre. ¿Pero estaba la Tierra realmente lista para dar ese salto? ¿O podrían hacer un trato con el diablo, un trato que no podían deshacer? La mañana siguiente llegó rápidamente, y con ella, un sentido de tensión inminente que resacaba sobre el campamento como una nube pesada. Había pasado horas con su equipo, analizando informes, debatiendo las implicaciones éticas, pero cuanto más aprendían, menos entendían. Harris miró el mapa, su mente no en las maravillas tecnológicas mostradas, sino en las incógnitas que estaban más allá de ellos. ¿Qué podían hacer los Lotarians una vez que tuvieron acceso al código genético de la Tierra? ¿Cuáles fueron las verdaderas consecuencias de la llamada inyección humana? Tenía sus dudas,
Pero había algo más profundo tirando hacia él, una fría comprensión de que quizás no tenían más remedio que cumplir. «Coronel, tenemos una situación», vino una voz de detrás de él. Era el teniente Michei, que se veía inusualmente tenso mientras ella se metía en la tienda. No esperaba un saludo antes de continuar. «Ha habido una fuga. Alguien del campamento ha estado en contacto con agencias externas, y se está extendiendo. Se está empezando a decir sobre la inyección humana. Algunas personas, altos funcionarios, ya están empezando a pedir acción. Pero están tratando de formar alianzas con algunos de los países más poderosos. Si esto se descubre, podríamos tener una crisis internacional completamente arruinada antes del mediodía». Harry se levantó, su cara se endureció. Esto era exactamente lo que él temía. Los humanos no solo trataban con una especie alienígena, sino que estaban tratando con la esencia misma de la naturaleza humana misma. La codicia, la ambición y un deseo implacable de controlar cualquier cosa que pudiera darles una ventaja. Lo que los Lotharians habían ofrecido podría haber sido un regalo, pero para la humanidad, era un arma que podría ser explotada por el mejor postor, o peor, ser usada para desestabilizar todo el planeta. «Avisa a la princesa», dijo Harris, su voz firme con determinación. «Dígale que tenemos que hablar inmediatamente». Amara recibió la comunicación con la misma calma que había exhibido el día anterior. Ella se paró en el centro del claro mientras su equipo preparaba la nave, su expresión ilegible. Los humanos estaban luchando. Ella podía sentirlo. Habían sido predeciblemente dudables, pero las semillas de duda que había plantado ayer estaban creciendo en sus mentes. Este era su momento. Todo por lo que había trabajado estaba dando fruto. Pero incluso ella no estaba preparada para lo que pasaría después. El equipo humano se acercó a ella, el coronel Harris en el frente, flanqueado por el Dr. Davis y el teniente Michei. Sus expresiones eran graves, pero sus posturas eran rectas y firmes. Estaba claro que habían tomado su decisión, y Amara sintió un parpadeo de emoción. Pero había algo más, algo debajo de la superficie que llamó su atención. Su cautela era palpable. «Princesa Amara», comenzó Harris, su voz apretada, «hemos revisado los datos, consultado con nuestros líderes y discutido las ramificaciones de su propuesta. Mientras nos intriga su oferta, también reconocemos los riesgos potenciales. Necesitamos más tiempo para entender el alcance completo de su proceso de inyección humana». Amara sonrió, un gesto practicado y diplomático, aunque sus ojos traicionaron un parpadeo de impaciencia. «Coronel, entiendo su precaución. Pero el tiempo, como he mencionado antes, es algo que no tienes en abundancia. Los recursos de mi pueblo son limitados. Estoy aquí por un propósito: comenzar el proceso de combinación de nuestra especie para el mejoramiento de todos». Harry se mantuvo firme, pero su mente estaba corriendo. «No estamos cuestionando sus intenciones, princesa, pero estamos cuestionando las implicaciones de lo que nos está pidiendo que hagamos. Tenemos que asegurarnos de que no haya agenda oculta, sin consecuencias imprevistas para nuestra especie». Un ritmo de silencio pasó entre ellos. Las palabras de Harris fueron como un desafío lanzado al aire, probando las aguas para ver cuánto estaba dispuesto a revelar Amara. La mirada de Amara se endureció, y se inclinó ligeramente la cabeza, considerando sus palabras. «Siempre hay consecuencias», dijo, su voz más suave ahora, casi engañosa. «Pero debe entender, coronel, su especie no puede continuar como está. Usted está al borde de la destrucción, su mundo se derrumba en el borde del colapso. Sus mayores logros están llenos de conflicto y desperdicios. Le ofrezco un camino hacia fuera de esta espiral. Su pueblo puede ascender a la grandeza». El Dr. Davis no pudo evitarlo. «¿Qué nos pasa, entonces? Una vez que hemos experimentado esta transformación, una vez que nuestras mentes estén evolucionadas, ¿seguiremos siendo humanos? ¿Mantendremos nuestra identidad, nuestro libre albedrío?» La sonrisa de Amara se amplió, pero no fue tranquilizador. «Por supuesto. Aún será humano, coronel. Pero lo serás más. Imagínate que ya no te encadenen tus limitaciones físicas, tus debilidades.
Imaginen comprender el tejido mismo del universo, sus secretos, sus fuerzas ocultas, sin la carga de sus instintos primitivos. Su especie tendrá el conocimiento de conquistar no solo la Tierra, sino las propias estrellas. El peso de sus palabras se colocó sobre ellas como una sombra, y por un momento el equipo humano se cayó. Lo que ella ofrecía sonaba como algo de un sueño, un salto evolutivo que prometía un poder incalculable, un futuro sin carga por el sufrimiento. Fue una visión tentadora. Pero había algo inquietante en ello. No tenemos el lujo del tiempo, añadió Amara, su tono se puso al borde. Debo advertirle, coronel, que cuanto más dude, menos probable es que vea el futuro que ofrezco. Mi pueblo ya ha hecho sacrificios para llegar a este punto, y no esperaremos indefinidamente. Harris sintió el peso de su mirada. No lo estaba amenazando directamente, pero había una fría finalidad en sus palabras. Había visto esa mirada antes, cuando los líderes de sus propios militares tomaron decisiones que podrían cambiar el curso de las naciones en un instante. Era la mirada de alguien que sabía que el momento de debatir había terminado. Necesito hablar con mi equipo, dijo Harris, retrocediendo. La expresión de Amara no ha cambiado. Y no se trataba solo del futuro de la humanidad. Se dio cuenta, con el horror amanecer, de que las apuestas eran mucho más altas de lo que había creído inicialmente. Si los humanos rechazaran su oferta, ¿los Lotharians realmente los dejarían en paz? ¿O fue esta una última oportunidad para abrazar algo mucho más peligroso? El peso de la decisión presionó fuertemente sobre los hombros del coronel Harris mientras caminaba de vuelta a la tienda de mando. Podía sentir la incertidumbre dentro de sí mismo, un sentido roñoso de que sus elecciones podrían conducir a la humanidad por un camino que nunca podrían volver. Cuanto más cerca se acercaban a la princesa alienígena, más complicado se volvía todo. Las promesas que Amara ofreció eran embriagadoras, pero el precio no podía sacudir la sensación de que había más de lo que nadie le estaba dejando. Cuando Harris entró en la tienda, encontró a su equipo unido, voces bajas, pero tensas. El Dr. Davis y el teniente Michei estaban revisando una serie de archivos en la pantalla holográfica, sus caras tensas. Las líneas en sus cejas le dijeron que habían hecho todo lo posible para acabar en la ciencia y la historia de los Lotharians, pero no era suficiente. No hubo respuestas fáciles. Davis fue el primero en hablar cuando Harris se acercó. Coronel, hemos estado investigando los patrones históricos de la expansión Lotharian. Hay algo que nos perdimos en el análisis inicial. Es sutil, pero está allí. Los Lotharians nunca se han integrado verdaderamente con otra especie. Han absorbido culturas, tecnologías, pero nunca de una manera que demuestre una cooperación mutua duradera. Hay un patrón inquietante de extracción. El resultado final es siempre el mismo, un beneficio neto para ellos, pero un costo para las otras especies. El corazón de Harris se hundió. Esa era la respuesta que él temía, pero no se había atrevido a voz en voz alta. Se dirigió al teniente Michei, que había estado examinando un conjunto diferente de datos. ¿Qué has encontrado? Michei conoció su mirada. Cuanto más cava, más sospecho que estamos tratando con algo más que una oferta de mejorar a la humanidad. Los Lotharians no han sido completamente honestos con nosotros. Mientras hablan de los beneficios de sus mejoras genéticas, hay lagunas en su historia. Han trabajado con otras razas antes, pero esas carreras no prosperaron exactamente después de las modificaciones. Fueron usados, colonizados de una manera que los convirtió en algo menos que lo que eran. Los Lotharians tienen lo que quieren, no buscan la igualdad. Están buscando poder. Las implicaciones de las palabras de Michei golpearon a Harris como un golpe físico. Lo había sospechado, pero oír que se había fijado tan estrictamente lo hacía demasiado real. Los Lotharian no estaban ofreciendo una alianza. Ellos estaban ofreciendo un comercio, pero no era igual. Querían potencial humano, mentes y genética. Pero, ¿qué perdería la Tierra en el proceso? No sabemos lo suficiente para hacer una llamada, coronel, añadió Michei, su voz apretada. No sabemos si Amara está diciendo la verdad o solo jugando con nosotros. Si decimos que sí, no hay vuelta atrás. Si decimos que no. Se fue,
El peso de las consecuencias se despejó. Nos arriesgamos a ofenderlos, y podríamos perderlo todo. Harris asintió lentamente. No sé en quién podemos confiar ahora, pero necesito hablar con Amara. Necesitamos claridad. No más amenazas veladas, no más verdades medias. Si es tan honesta como ella dice ser, nos lo dirá todo. El doctor Davis le metió las gafas en la nariz. Está entrando en la guarida del león, coronel. Si ella está jugando un juego, le estás dando toda la ventaja. Pero no creo que tengamos otra opción. No podemos decidir si no entendemos la verdadera naturaleza de la oferta. Me encargaré, dijo Harris, su voz fuerte. Necesitamos saber lo que está en juego. Me reuniré con ella de nuevo. El barco de Amara se cayó en el deslizamiento, su superficie metálica elegante brillante a la luz de la mañana. Las sombras alrededor de la nave eran largas, estirándose como un recordatorio de la pesada incertidumbre que colgaba en el aire. Harry se acercó a ella con un sentido de prejuicio, el peso de los hallazgos de su equipo presionándole. Cuando entró en el claro, Amara ya estaba esperando. Ella se quedó sola, sus ojos reflejando la serenidad tranquila que siempre llevaba, pero Harris podía sentir la intensidad detrás de su mirada. Ella lo había estado vigilando de cerca desde el momento en que puso un pie en el campamento. Ha venido a buscar respuestas, coronel, dijo Amara, su voz suave pero perforante. Lo desconocido es algo difícil de abrazar, pero cuanto más tardes, más arriesgas. Tu especie está al borde de un avance o de una aniquilación. Estás fuera de tiempo. Harry se mantuvo firme, reuniendo su mirada directamente. Hemos investigado la historia de su pueblo. Hemos estudiado sus interacciones pasadas con otras razas. Lo que ofreces es demasiado bueno para ser verdad. No existe una alianza sin un costo. Necesitamos saber exactamente cuál es el costo. Usted dice que quiere ayudarnos, pero estoy empezando a preguntarme si esto no es solo sobre nosotros. ¿Qué ganas realmente de esto? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? La expresión de Amara no vacilaba, sino que un parpadeo de algo frío pasó por su rostro. Ella lo estudió cuidadosamente, como si pesara el momento adecuado para revelar sus cartas. Es usted cauteloso, coronel. Respeto eso. No estoy aquí para engañarte. La verdad es que lo que ofrezco es un don y una necesidad. Los Lotharians han pasado milenios perfeccionando nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestros cuerpos. Pero no podemos evolucionar más. Estamos en el pico de nuestro potencial. Solo a través de la perfusión de resiliencia humana, de adaptabilidad humana, podemos llegar a la siguiente etapa. Necesitamos que sus mentes sigan adelante. Harry se apretó los puños. ¿Por qué no otra especie? ¿Por qué nosotros? Los labios de Amara se enriquecieron en una ligera sonrisa, pero no fue de diversión. Era más bien un reconocimiento tranquilo de su persistencia. Porque los humanos son la única especie que hemos encontrado con el potencial para salvar la brecha entre la evolución física y la ascensión mental. Tus cerebros son diferentes de los nuestros. Más flexibles, más sintonizados con el cambio. Esa es la esencia de la condición humana. La capacidad de adaptarse, sobrevivir, superar. Estos rasgos son lo que nos falta, y es por eso que buscamos combinar nuestro ADN con el tuyo. Harry sintió un escalofrío por la columna mientras procesaba sus palabras. Había pensado que los lothararios estaban ofreciendo algo benigno, pero ahora entendía que no era sobre la coexistencia. Era sobre la transformación, y los humanos eran la pieza que faltaba de su rompecabezas. No solo se ofrecían a mejorar la humanidad. Ellos estaban tratando de fusionar sus propias especies con la esencia de la propia humanidad. ¿Y si nos negamos? Harris preguntó, su voz firme, pero su corazón golpeó en su pecho. La expresión de Amara permaneció calmada, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Si se niega, coronel, se asegurará el estancamiento de su especie. Ustedes se condenarán al interminable ciclo de conflicto y decadencia. Nos iremos, pero nunca tendrás otra oportunidad como esta. Nos moveremos a otros mundos, y permanecerás, como tú eres. Débil, fracturada, al borde de la extinción. Harry se retrocedió,
procesando sus palabras. No había salida fácil de esto. Los Lotharians habían hecho su oferta, pero el precio, el alma de la humanidad, era demasiado empinado. Y sin embargo, la promesa de evolución, de ascensión, se le tiró. ¿Podría la humanidad permitirse pasar esto? Tu oferta es tentadora, Amara, dijo, su voz baja pero resuelta. Pero no tomaré una decisión hasta que haya hablado con mi pueblo. Si vamos a aceptar esto, necesitamos saberlo todo. No más verdades medias. No más amenazas. El costo de esta transformación debe ser claro. La mirada de Amara se suavizó, pero había algo más frío debajo de ella. Muy bien, coronel. Pero no esperaré para siempre. Cuando estés listo para ver el futuro, estaré aquí. Davis, teniente Michei, y el resto del equipo le volvió su atención, esperando que se diera cuenta de la conversación que acababa de tener. El silencio se sofocaba, como si cada persona en la habitación estuviera sosteniendo su aliento, esperando el momento que pudiera cambiar el futuro de su especie. Harris no perdió tiempo con placeres. Ella no miente, dijo silenciosamente, casi para sí mismo. Ella nos está ofreciendo lo que dice, pero viene con un precio. Ella no busca una alianza. Ella está buscando integración. Ella quiere que nos convirtamos en otra cosa, algo más. Exactamente, respondió Harris, su voz baja. Pero la forma en que lo dijo, no se trata solo de cambios físicos. Es la evolución mental, una ascensión. Cree que podemos evolucionar más allá de nuestras limitaciones actuales, pero suena más como asimilación. Ella quiere fusionar nuestra especie, y necesita nuestra adaptabilidad, nuestra resistencia. Somos la clave del siguiente paso de su pueblo. El Dr. Davis fue el primero en romperlo, su voz pesada de escepticismo. Entonces, nos convertimos en una raza híbrida, en parte humana, en parte Lotharian. ¿Pero por qué? ¿Qué nos haría eso? ¿Seríamos humanos? ¿Qué pasaría con nuestra identidad si aceptamos esta oferta? ¿Cuál es el costo a largo plazo? Harris miró al suelo, el peso de las preguntas de Davis presionándole. Se había preguntado lo mismo, y sin embargo las tranquilas garantías de la princesa se hacían eco en su mente. Ella afirma que no borraría nuestra humanidad. Todavía seríamos nosotros, pero con potencial mejorado. La habilidad de entender el universo de maneras que ni siquiera podemos imaginar en este momento. ¿Y si nos negamos? Michei preguntó, su voz apretada con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué nos harán? No sabemos, dijo Harris, mirándola. Ella no nos amenazó directamente, pero estaba implícito. Si nos negamos, dice que nos quedaremos como estamos, débiles, fracturados, condenados. Y se irán. No hay segundas oportunidades. Ella aceptará la oferta a otro mundo. El teniente Michei le sacudió la cabeza, visiblemente preocupado. Parece que estamos siendo empujados a una esquina. Si nos negamos, nos arriesgamos a enojarlos y perder todo. Si aceptamos, cambiamos el núcleo mismo de lo que significa ser humano. De cualquier manera, perdemos. O ganamos, Harris corrigió tranquilamente, aunque el peso de la realización lo golpeó más fuerte de lo que él dejó. No quería admitirlo, pero la verdad era innegable. La raza humana ya había alcanzado sus límites. Guerra, hambre, colapso ambiental, la humanidad ya había fracasado de tantas maneras. La oportunidad de liberarse de esas limitaciones era tentadora. Sin embargo, el costo de hacerlo sentía que podría ser demasiado alto. El Dr. Davis se paró, caminando mientras corría a través de sus pensamientos en voz alta. No podemos tomar una decisión basada en él. Miedo solamente. Necesitamos más. Tenemos que entender las consecuencias de esta transformación, no solo los beneficios. No tenemos tiempo para eso, se rompió Harris, su voz más aguda de lo que pretendía. Ella ha dejado claro que esto no va a esperar. Si no tomamos una decisión pronto, corremos el riesgo de tomar la equivocada. Eso es lo que me temo, murmuró Michei. ¿Y si estamos eligiendo el futuro equivocado para la humanidad? ¿Y si estamos destruyendo todo lo que nos hace humanos? Las palabras picaron.
Harry sabía que no estaban hablando solo de la ciencia o la tecnología. Hablaban de algo más profundo, el alma de la humanidad misma. ¿Valió la pena jugar con todo lo que definió su existencia para la promesa de algo mejor? ¿O el espíritu humano mejor no fue tocado, aunque eso significara permanecer en el mismo camino defectuoso en el que siempre habían estado? Las horas pasaron en agonizante deliberación, pero el equipo no llegó a ninguna conclusión. La urgencia de la situación es clara, pero la incertidumbre de los posibles resultados es paralizante. Harry se sintió como un hombre atrapado en medio de una tormenta, golpeado por fuerzas fuera de su control, incapaz de encontrar terreno sólido. Esa noche, cuando la base se instaló en un silencio inquietante, Harry se quedó fuera de su tienda, mirando a las estrellas. Por primera vez en días, se sentía pequeño. La inmensidad del universo se extendía ante él, y se dio cuenta de lo frágil que era la humanidad en el gran esquema de las cosas. Casi podía oír la voz de Amara en su mente, su promesa de ascensión, de grandeza, susurrando en la parte trasera de sus pensamientos. Las estrellas arriba eran un recordatorio constante de que la humanidad siempre había mirado hacia afuera. Durante siglos, la raza humana había deseado llegar más allá de su mundo, explorar el cosmos. Pero ahora, lo que habían buscado durante tanto tiempo les estaba ofreciendo, y el costo no estaba claro. Coronel. Harry se volvió, sorprendido de ver al Dr. Davis parado unos pasos detrás de él. El rostro del científico fue dibujado, las líneas de preocupación grabadas profundamente en sus características. Davis, saludó Harris, su voz cansada. El médico se acercó, bajando la voz. He estado pensando en lo que dijo Amara. Sobre nuestra adaptabilidad, nuestra resistencia. Sabes tan bien como yo que esos rasgos son exactamente lo que han causado nuestros problemas. Nos adaptamos, seguro, pero nos adaptamos a lo que sea que nos enfrentamos, a menudo sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Harris asintió, el punto aterrizando duro. La raza humana siempre se ha adaptado, pero los resultados a menudo han sido catastróficos. Desde la destrucción ambiental a la inestabilidad política, los humanos se han cambiado para satisfacer las necesidades del momento, solo para descubrir que esas adaptaciones han empeorado la situación. Si cambiamos, si nos convertimos en parte de su evolución, no hay vuelta atrás, continuó Davis, su voz apretada. ¿Qué pasa si perdemos lo mismo que nos hace humanos en el proceso? Nuestra autonomía, nuestra brújula moral. Hay demasiado en juego para tomar esta decisión a la ligera. Lo sé, dijo Harry suavemente. Pero no tenemos el lujo del tiempo. No sé si puedo dejar que la oportunidad se escape a través de nuestros dedos. Y sí, ¿qué pasa si esto es lo que hemos estado esperando? La mirada del Dr. Davis se endureció, su mandíbula. Puede ser, coronel. O podría ser el final de todo lo que hemos conocido. Había un largo silencio entre ellos, cada hombre perdió en sus propios pensamientos. Finalmente, Davis habló de nuevo, su voz pesaba con la finalidad. Sea lo que elijamos, tiene que ser una elección hecha por todos nosotros. No solo tú, no solo yo. Cada persona en este planeta necesita saber lo que estamos a punto de hacer. Harris asintió lentamente. Llamaré a un voto. Les presentaremos los hechos, todos ellos, y dejaremos que la humanidad decida. No más secretos. No más verdades medias. Les debemos mucho. Davis parecía aliviado, pero su expresión permaneció sombría. Solo podemos esperar que tomen la decisión correcta. Mientras Harris volvía a la tienda de mando, sentía el peso del mundo presionándole sobre él. La decisión que moldearía el futuro de la humanidad ya no era la única que soportaba. Pero la pregunta permaneció: ¿elegirían la evolución o la destrucción? A la mañana siguiente, la base era Abus con actividad, una corriente subterránea de tensión palpable en el aire. Harris había tomado la decisión. El tiempo para la deliberación había terminado. Había pedido una cumbre global de emergencia. ¿Podría la humanidad permitirse tomar esta decisión a la ligera? El teniente Michei se acercó a él mientras estaba cerca de la consola central, mirando la red de comunicaciones. Coronel, el conjunto de votaciones.
Lo transmitiremos en todo el mundo, pero hay algo que tenemos que considerar. Si decimos que sí, corremos el riesgo de cambiar para siempre lo que significa ser humano. Si decimos que no, podríamos enfadar a los Lotharians y perder su apoyo. ¿Crees que la humanidad está lista para una decisión como esta? Si vamos a decidir, necesitamos que la voz de todos cuente. Si los rechazamos, tenemos que hacerlo porque es lo que creemos mejor, no porque tengamos miedo. Michei asintió, aunque su expresión estaba en conflicto. Los Lotharians pueden estar ofreciendo una salida de la oscuridad, pero no estoy seguro de si vale la pena el costo. Espero que la humanidad sepa lo que está de acuerdo. El mundo estaba a punto de cambiar, y comenzó la emisión de la votación. Harris se paró frente a una gran pantalla en el centro de comando, viendo cómo millones de personas de cada rincón de la Tierra recibieron la oportunidad de emitir sus votos. Los piensos digitales parpadearon como los países debatidos, los gobiernos se enfrentaron y millones de ciudadanos se enfrentaron a la enorme importancia de la decisión que se les había dado. Por un lado, la oferta de los Lotharians prometió un futuro de progreso, de trascendencia más allá de las limitaciones de la fragilidad humana. Podría significar el fin de la guerra, la pobreza y el colapso ambiental que definió el siglo pasado. La humanidad podría lograr la grandeza, convertirse en algo más grande que ella misma, una especie iluminada que se prepara para tomar su lugar entre las estrellas. Por otro lado, cuanto más Harris y su equipo aprendieron sobre los Lotharians, más se hizo evidente que la oferta no estaba sin sus consecuencias. La humanidad podría convertirse en algo diferente, algo fusionado con la biología y la tecnología Lotharian. ¿Todavía serían ellos mismos? ¿Perderían su autonomía, su capacidad de conformar su propio destino? ¿Y si dijeran que no, se irían los Lotharians, dejando la Tierra para enfrentar su inevitable declive? El debate fue feroz. Las emisiones de noticias abarcaron todos los ángulos del tema, y las redes sociales se inundaron con argumentos apasionados a favor y en contra. El mundo estaba dividido entre aquellos que veían la oferta Lotharian como una oportunidad para escapar del ciclo de autodestrucción de la humanidad y aquellos que temían que al aceptar, perderían su propia esencia. A medida que pasaban los minutos, las encuestas comenzaron a cerrarse, pero no hubo respuesta fácil. Las preguntas solo se habían multiplicado. Harris fue interrumpido por la repentina aparición.